Muy buenas tardes, noches, amigos y amigas. Bienvenidos a este primer programa de esta especie de locura, ¿no? Que es la verbena del irlandés. Un espacio en el que, bueno, vamos a charlar de todo un poco. Aquí tienen cabida todos los temas. Podéis hacer vosotros cualquier pregunta acerca de ello. Y vamos a charlar con gente que tiene muchísimo que aportar en esos ámbitos. Y hoy, por ejemplo, para estrenar, tenemos a mi gran amigo Julio Martínez. Julio Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Digo buenos días porque ahora mismo me encuentro en México y aquí, bueno, es la 1 de la tarde todavía, no hemos comido, con lo cual todavía no cambio de prefijo para saludar. Te pillo con el vermú y la caña, ¿eh? Pues prácticamente. Te pillo bien. Decir antes que Julio es historiador y periodista, primero periodista por carrera y luego historiador. ¿Tú cómo más te defines? ¿Como historiador o como periodista? Pues mira, mi vida es una locura entre ambos oficios, entre ambas ocupaciones, con lo cual, dependiendo un poco cómo me despierto cada día. Hoy me despierto como historiador. Eso está bien, está bien. Eres, vamos, no sé si llamarte especialista, pero sí es verdad que has publicado un libro acerca de la masonería, más concretamente la masonería en Guadalajara. Haz promo. Este es efectivamente la masonería en Guadalajara, que además lo presentamos, cuidado, Guadalajara, España, porque lo presenté justamente esta Exacto, semana dato. en México y este martes fue, y yo lo tuve que aclarar, pero sí, justamente este libro, que está publicado por la Ediciones AH, que es una editorial independiente de Guadalajara, España, dirigido por Antonio Herrera Casado, que es el cronista provincial arriacense. Y entonces, pues es el número 111 de la colección Tierra de Guadalajara. Y además, aprovechando mi estancia aquí, que aquí estoy trabajando como periodista, también hemos hecho una pequeña tirada aquí en México y parece que es un tema que va teniendo salida, que está interesando. Vamos a hablar bastante de hecho, vamos a empezar ya con el primer bloque, por así decirlo, de la charla, ¿no? Historia y masonería. Vamos, darnos unas pequeñas ideas generales, porque hay mucha gente que la masonería a lo mejor la puede confundir, no sabe exactamente cómo es. Una definición, si se puede, más o menos corta de lo que es la masonería. Sí, bueno, ¿Es una para sociedad empezar, secreta, satánica, algo de eso, como muchas veces se ha intentado definir? para nada. Bueno, para empezar, simplemente mencionar que hablar de masonería en singular quizá es un poco erróneo, hay que hablar de masonerías, porque como toda agrupación humana, siempre que se juntan dos seres humanos, hay dos visiones diferentes sobre la misma realidad. Con lo cual, es mejor hablar de masonerías como hablamos de partidos políticos y no de partido político, ¿no? Ahí lo entendemos bien, o sindicatos, y lo entendemos bien porque cada sindicato, aunque es la misma fórmula, tienen sus matices, ¿no? Sí, tiene Y sus esto, claro, historias. efectivamente, hay un montón de ritos, hay un montón de obediencias, y eso vamos a ir ahora a hablarlo. Y luego también has mencionado un concepto que también es muy bueno porque forma parte de la definición. Hablabas de secta. Ahora en la historiografía, lo que, como está definiendo la masonería, es como sociabilidad. Y dirás, ¿qué palabra es ese? ¿Qué significa eso? Para eso, Define y claro, concreta. claro, entonces para comprender esto hay que irse a la fundación de la masonería actual, que es la masonería especulativa. Esta fundación hay una fecha convencional que es el 24 de junio de 1717, pero tú, Rubén, como historiador, sabes que muchas veces en historia utilizamos fechas convencionales más desde una perspectiva pedagógica que Sí, real, porque la historia es una realmente evolución y no, eso, no un corte. efectivamente, muy bien, es procesual y no de fecha meramente, ¿no? Entonces, este cambio se produjo justamente con la creación de la Gran Logia de Londres, que se produjo en esa fecha por la unión de cuatro logias anteriores, y en un contexto histórico muy determinado, que era el inicio de la Ilustración. ¿Qué pasó en el inicio de la Ilustración? Desde el punto de vista político, porque había un sistema estamental en el cual el 1% de la población no pagaba impuestos y sí podía participar políticamente en las monarquías absolutas. Ese 1% era aristocracia e iglesia. Sí, dime, Rubén. Entonces, es el 1% que hoy en día se va a Andorra.
por ejemplo, para no Sí, pagar impuestos. sí, bueno, ahora Andorra se va, creo que por desgracia algo más del 1%, Sí. pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Y en cambio, ese 1% estaba conformado por iglesia y aristocracia y por supuesto reyes, sí que tenía, no pagaba impuestos, pero sí que tenía derechos políticos. Y en cambio, el 99% restante, ojo al dato, 99%, sí pagaba impuestos, desde los diezmos a la Iglesia como los tributos los diferentes tributos a la monarquía o a la República, por ejemplo, a la República Veneciana, que ya estaba o a la República de San Marino, que ya estaba conformada por aquel momento, pero no tenía derechos políticos de ningún tipo. Pero ni siquiera tenían el derecho de reunirse, porque el concepto constitucional del derecho de reunión se comienza a formular a partir de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, con lo cual ni siquiera tenían ese derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que encima, en el seno de ese 99%, había mucha disparidad, porque estaba desde el campesino paupérrimo, que no tenía ni para llevarse un plato de judías al día, a los altos burgueses, que sí que pagaban muchos impuestos y que era ya, digamos, la burguesía que después impulsa estas revoluciones que hemos comentado de la americana y de la francesa como primeras, ¿no? Entonces, todas las reuniones, los cafés de la Ilustración, donde empezaron las ideas de Diderot, de D'Alembert, esas reuniones eran en un principio ilegales. Completamente. O sea, pero siempre no nos las han vendido como que luego fuera la Claro, gendarmería, por ejemplo, en el caso de Francia, allí a claro. reventar Lo que pasa, policía ilegal ahora. Claro, lo que pasa es que todo tiene sus matices, ¿no? O sea, todas estas agrupaciones, todo esto que has hablado, son sociabilidades también como la masonería y se incardina en esa tradición por parte de los burgueses de querer participar, de los burgueses y, ojo, cuidado, también de una pequeña parte de la aristocracia que era más abierta, que aunque era privilegiada, quería cambiar. Por eso no entraba muchas veces la propia monarquía. Sí, Entonces, ahí se entiendo. empezaron a gestar estas ideas revolucionarias, en la masonería, en las sociedades de amigos del país, en los cafés literarios, incluso en las academias antes de ser instituciones que después les adoptase la propia monarquía. Entonces eran como lugares de encuentro por parte de gente que no podía participar. Entonces, y por eso ahí se gestiona pues algunas revoluciones, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que tú hablas, Rubén. Ahí se empiezan a mencionar, ahí se empiezan a tratar textos de ilustrados, de liberales, bueno, de protoliberales, porque Locke fue el primero y no fue hasta mediados del 18, ¿verdad? Entonces, por eso también la leyenda negra alrededor de muchas de estas entidades. Claro, ahí es lo que voy, porque según, Claro. o más o menos lo que nos estás contando tú, es que esta masonería o esta protomasonería, vamos a llamarla de esa manera, Sí, no, masonería, ya masonería como tal. Masonería como tal estuvo, por ejemplo, detrás de la Revolución Americana, de la independencia y consolidación y formación de los Estados Unidos o de la propia Revolución Francesa. Digamos que esto es, como dice el profesor José Antonio Ferrer Benimeli, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina, no? Sí. A ver, la masonería como tal, las masonerías como tal, o como los Iluminados de Baviera, que después los famosos Illuminati, que también fue una organización que además fue disuelta por el príncipe de Baviera a finales del siglo XVIII, ¿no? Precisamente para que no desestabilizase su principado, eran, digamos, la excusa, el espacio donde se reunían, como había otros tantos. ¿Sabes? Como hay otros tantos. Pero ¿qué es? ¿La masonería impulsora o la gente que tenía ya esas ideas, que simplemente se sirvió de las logias para exponerlo, de las logias y de otras tantas organizaciones? Pues simplemente eran gente con vocación de servicio público, que se diría actualmente, ¿no? Que utilizaba esos espacios pues, para canalizar esa vocación de servicio público, porque no tenías otros. Básicamente, ¿no? Eso es la teoría de José Antonio Ferrer Benimeli, que yo estoy personalmente de acuerdo con ella, porque el huevo y la gallina, ¿no? Y entonces, precisamente como eran ese tipo de organizaciones, los Iluminados de Baviera, la masonería y tantas otras parecidas,
al fin y al cabo eran gente con posibles económicos, con tiempo y con formación, pero sin derechos políticos, muchos de ellos. Muchos de ellos, pues también encuentro que había cierta aristocracia, sí, que la mayoría de todos. Entonces, era como un lugar que podía desestabilizar al régimen, ¿sabes? Entonces, como era gente poderosa, evidentemente, no en todos los casos mandaban a la policía, por decirlo de alguna manera, fácilmente. Sí, algo así. Pero sí que, por ejemplo, hemos dicho que el 24 de junio de 1717 se crea la Gran Logia de Londres. La primera censura oficial universal contra la masonería vino por parte del Vaticano, porque antes había los Países Bajos sí que la habían censurado antes, por ejemplo, pero la primera universal viene apenas 30 años más, 20 años más tarde, el 24 de abril de 1738, de la mano de la Carta Apostólica in Eminenti, impulsada por el Papa, que las prohibía porque bajo la acusación de herejía. Claro, pero es que, a ver, vamos a ser aquí un poco claros. Desde Enrique VIII, todo lo que viene de Inglaterra al Vaticano le quema. No, pero ya por aquel entonces también estaba en Francia, también estaba en el orbe continental, ¿no? Pero se les acusaba de herejía porque realmente se pensaba que, como después se define en el siglo XIX, querían combatir a dos cosas, al trono y al altar. Así hubo dos papas durante el siglo XIX que renovaron esta censura esta persecución a las logias, esta censura oficial, Sí. diciendo que luchaban contra el trono y el altar. Todo eso con la aquiescencia de los propios reyes, pero hay que tener en cuenta que las dos principales monarquías europeas, bueno, las tres, que hasta la Revolución Francesa eran la española, la francesa, eran monarquías católicas las dos, y después estaba la inglesa, La anglicana. que la anglicana también era confesional. Pero aquí esto también me lleva a hacer una diferencia entre las dos corrientes principales de la masonería. Hay muchas más, pero hay dos corrientes principales, que es la regular o inglesa y la continental y francesa. Una vez creada la masonería en Inglaterra, debido a las guerras de religiones que había en Reino Unido todavía, bueno, Inglaterra, muchos de estos masones van a parar a Francia. Y ahí se produce esta división. La masonería regular o inglesa se definía por ser confesional, ahora lo voy a explicar. Sí, o sea, que no negaban, como se ha dicho muchas veces, la existencia de Dios o incluso de la Iglesia, aunque fuera la suya. No, de hecho, obligaban a creer. Las constituciones de Anderson, que fueron aprobadas en 1723 y que son, digamos, la constitución que da vida a la masonería regular, en su artículo 7º, si no recuerdo mal, hablaba que el masón nunca puede ser, y abro comillas, un estúpido ateo. ¿Sabes? Joder. Tenían que creer en algo, y de hecho ahí está el famoso, o sea, da igual que fuera el dios anglicano, Yahvé, Alá, cualquiera, ¿no? O Huitzilopochtli, en el caso de las religiones prehispánicas, ¿no? Pero tienen que creer. Y ahí, de hecho, se fundó un concepto que es el gran arquitecto del universo, que es un concepto aún vigente en gran parte de la masonería actualmente, que es un concepto de Dios, pero es un concepto de Dios deísta, panteísta, que pudiera acoger en ese mismo concepto a todas esas creencias. Pero tienen que creer en la masonería regular inglesa. Entonces tú, cuando eres masón en la masonería regular inglesa, entonces tu juramento sobre lo que se conoce como el volumen de la ley es como un libro que en las logias inglesas es una Biblia. En cambio, en las logias francesas, y ahora voy a por ellas, suele ser una constitución. Sí, por todo el tema más de Claro. la herencia de la revolución. Claro, justamente.
por los ideales de la revolución, ¿no? Creía yo que a lo mejor podía ser que juraba más sobre una enciclopedia, un rollo También se puede. Diderot También se puede. inglés. Es mucho más liberal en eso. Por eso la masonería regular o inglesa es confesional, es monárquica, ya sabemos, Dios salve la reina, y es masculina, exclusivamente. En cambio, la francesa es republicana, es atea, o laica, mejor dicho, laica, para ser exacto con los términos, sobre todo a partir de las constituciones del Gran Oriente de Francia de la segunda mitad del siglo XIX, y también permite la iniciación de mujeres. Bien sea en logias mixtas o en logias mujeres y hombres, diferentes, pero permite. Pues ahora que has mencionado estas dos diferencias, me viene a la mente una pregunta para enlazar con el siguiente tema, y es, ¿fue quizá la masonería francesa la que dio mala fama? Me explico. En España todos tenemos en la cabeza Franco y su famoso contubernio judeo-masónico, que ahora nos explicará si esto fue verdad, si era mentira, de dónde lo sacó, o simplemente lo soñó una noche de verano. Pero va por la noche de verano. Sí, pero pudo ser esa tradición, como dices tú, republicana, más racional, vamos a poner de moral liberal, no tenía por qué ser estrictamente religiosa, de la masonería francesa, la que influyó en esa leyenda negra posterior. Por supuesto influyó estos términos, por supuesto que influyeron, pero esta leyenda negra viene muy de antes, se empezó a conformar en el siglo XVIII, a partir de 1738, ¿verdad? Con la Carta Apostólica In Eminenti. Pero evidentemente todo esto influyó. Influyó también que después la masonería en España era eminentemente... A ver, para utilizar términos actuales era de izquierdas, básicamente. Claro, vamos a hablar de eso. La masonería en España. Sí. ¿Fue fuerte? ¿Hubo...? Nunca fue numerosa porque hay que tener en cuenta que siempre la presencia de la Iglesia Católica en España siempre ha sido muy fuerte. Y lo ha sido en las diferentes monarquías, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla, como en el Reino de Navarra, después cuando se produce la conquista del Reino de Navarra en 1525 y su incorporación a la Corona de Castilla, sigue siendo fuerte. En la Corona de Aragón, Fernando el Católico, Fernando I, era una monarquía completamente católica también. O sea, no había prácticamente diferencias entre ambas. Entonces, evidentemente, siempre ha sido muy importante esa presencia. Y además de un tipo de iglesia ortodoxa. Hay que recordar que, por ejemplo, la contrarreforma... Espera, Julio, para los que nos están viendo, ortodoxa en el sentido de estrictamente de cumplir estrictamente la regla. Claro, no ortodoxa de Europa. No confundir con el patriarca de Alejandría ni con el de Moscú. Exactamente. Cuando decimos ortodoxa es fiel a la regla. Sí, efectivamente. O sea, la norma es la norma, que dirían los franceses. La norma es la norma, ¿no? Entonces, eso era, porque hay que recordar que además cuando se produce la reforma protestante con las tesis de Lutero, ¿dónde comenzó la contrarreforma más dura? En la Corona de Castilla y más concretamente en Sevilla, cosa que tampoco era no era gratuita porque en Sevilla era el puerto de recepción de todas las mercancías de las colonias y también el puerto de salida de las ideas para allá. Con lo cual, ¿dónde está el barroco como medio de comunicación más importante de la contrarreforma? El barroco más prolífico. Pues en el sur de España y las colonias americanas. Por ejemplo, aquí en México, en Puebla de Zaragoza, que es una ciudad a 2 horas de Ciudad de México, está la Capilla del Rosario, que es de un barroco que te echa para atrás. Sí, no, más que rococó todavía, te echan para atrás y dicen, esto es el lujo más lujo de todos los lujos, ¿sabes? Pero porque también llevaba puesto un discurso político, evidentemente, ¿sabes? Entonces, ahí va la historia. Por eso en España siempre fue mucho más perseguida porque estábamos, digamos, como dicen aquí en México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Pues en España era tan cerca de Dios y tan cerca de Roma, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso siempre fue la norma y por eso hubo
tampoco percibía. Sí que es verdad que hubo periodos históricos en España donde se vio un florecimiento de la masonería, pero no fue un florecimiento gratuito, simplemente coincide con esos momentos en los que las libertades de asociación y de reunión y de primero de imprenta y luego de prensa, de expresión, estaban mucho más desarrolladas. Y en concreto... Puede ser... Bueno, Sí, a lo dime, mejor lo dime. ibas a decir ahora. No digo, podría ser a lo mejor toda la época de Jovellanos, No, muy etcétera. posterior, muy Ah, posterior. posterior. Sí, cuando se desarrollan estos conceptos, estos derechos y libertades, reunión, asociación y después primero imprenta y después expresión. Sobre todo es el primer momento es con la Constitución de Cádiz, aunque muy leve. Luego, en el trienio liberal, evidentemente, porque se restaura otra vez la Constitución de 1812, pero sobre todo después de la Revolución de la Gloriosa, que fue el momento de mayor eclosión de las libertades en comparación con el tiempo anterior, y durante la Segunda República. Fueron los momentos que realmente hubo un régimen constitucional de libertades. Evidentemente, el derecho también va evolucionando y la conceptualización que tenemos ahora en el siglo XXI de las libertades no es la misma que en el siglo XX y en el siglo XIX. Está mucho más evolucionado ahora, evidentemente. Pero fueron los momentos de mayor eclosión. Entonces, como hubo mayor libertad, hubo mayor desarrollo de todas las formas de participación. No solo la masonería, que por supuesto, sino todas. ¿Cómo está ahora la masonería? O sea, ¿tiene cabida en este mundo digital? Sí. Además, O sea, sí, y además, aquí quiero mencionar dos cosas. Siempre se ha dicho que es una sociedad primero secreta y después discreta. Evidentemente, si te persiguen, tú te sí, vas a claro, la te oscuridad. ocultas. Claro, el Partido Comunista de España o el Partido Socialista Obrero Español durante la dictadura de Franco eran secretos. Porque si pillaban a sus miembros, los encarcelaban en el mejor de Oh, los casos. exactamente. En el mejor de los casos. Entonces, evidentemente te vas a la clandestinidad. Pero, de hecho, por eso digo, la eclosión está también relacionada con la eclosión. Cuando hay mayores libertades, pues como que te sales a la luz, evidentemente, ¿no? Y, por ejemplo, a partir de la Constitución de 1978, cuando se da la libertad de asociación, la masonería vuelve a España. Hay además una querella de ritos muy importante sobre quién tenía la legitimidad para la devolución del patrimonio incautado por el franquismo, etcétera. Pero vuelve. Y como curiosidad, de los 5 o 6 padres de la Constitución, ahora mismo no recuerdo exactamente si fueron 5 o 6, Manuel Fraga, que fue el padre de la Constitución por Alianza Popular, dijo, ok, voy a votar a favor de la libertad de asociación, pero siempre y cuando se prohíban las sociedades secretas por el tema de la masonería. Entonces hay un artículo, dentro del artículo de libertad de asociación, creo que es el punto 3 o el punto 4, que dice, se prohíben las sociedades secretas. A lo que Soletura del PC, otra parte de la Constitución, Sí. dijo, vale, tú prohíbes las asociaciones secretas, pero yo voy a proponer que se prohíban los grupos paramilitares. Y entonces también se prohibió. Y esta prohibición esta como réplica y contrarréplica fue por el tema de la masonería. Actualmente todas las logias en España, por mandato constitucional, tienen que estar registradas ante el Ministerio del Interior como todo el resto de asociaciones culturales. ¿Pero están registradas como logia masónica o Sí, sí, como sí, sí, claro. club de fútbol Atlético Escalerilla y luego sus miembros hacen lo que No, no, quieren? no, no, no. Logia masónica La Acacia número 1 de Salamanca. Que no Hace sabemos si poquito. existe, ¿eh? Ojo, a ver si nos van a demandar. No Ha sabemos. existido, ha Ah, existido, mira. ha existido, ha existido. O, por ejemplo, hay ahora mismo también una agrupación masónica en Guadalajara que tiene que estar tratada como asociación cultural. Y, de hecho, gran parte de ellas tienen su página web. Y la Gran Logia de España, que es la mayoritaria ahora mismo, la Gran Logia es como la gran obediencia que acoge en su seno a varias entidades. Tiene no solo su página web, sino su departamento de comunicación.
Joder, sí que han entrado de lleno en Claro, el claro, siglo claro. XXI. No somos, claro, no somos secretos, sino que encima toma No, claro, información. y yo lo recibo, yo lo recibo semanalmente, el boletín, que lo mandan todos los lunes matemáticamente, como a las 7, 8 de la mañana, lo tenía programado. Además que Pesados. aquí voy a hablar, voy a hablar como periodista, también como comunicador. Utilizan un programa que se llama MyChip para hacerlo, y sí, o sea, y lo lleva Pavel del Castillo. Sabes que es público, él te lo dice. Es que él vive en Guadalajara, o sea que perfectamente. Con lo cual, no, Sí. sí, que quien quiera No. saber, puede saber perfectamente. Que tiene información no solo en los libros, no solo, por ejemplo, en tu libro, sino encima puede meterse en internet para Claro, por supuesto. hasta apuntarse, darse de alta. Y luego hay, para más INRI, hay una editorial domiciliada en Asturias, que se llama masónica.es, que está especializada en la historia de la masonería y en los ritos masónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú puedes entrar en masónica.es y consultar y comprar libros sobre la masonería. Lo lleva Ignacio, no recuerdo mismo el apellido. Y de hecho, hay una colección que es de historiadores de la masonería que la dirige Iván Pozuelo Andrés, que él es asturiano. Él estudió historia en la Sorbona, en Paris 4, y luego se doctoró sobre historia de la masonería en la Universidad de Oviedo, ¿sabes? Y entonces, pues, o sea que si quieres realmente saber, si se quiere saber un poquito más de historia de la masonería, hay información disponible, hay mucha información disponible. Lo que pasa que, evidentemente, todo el tema de la leyenda negra en torno a la masonería sigue pesando una barbaridad, sigue pesando mucho. Entonces, evidentemente, deconstruir, esa palabra que a mí me parece horrenda, pero que representa muy bien, Funciona. de construir ese imaginario, y me vais a perdonar, es muy jodido. Es muy jodido. Hay que hacer mucho trabajo sobre historia, sobre memoria. Entonces, y eso lleva mucho trabajo, mucho tiempo y sobre todo mucho esfuerzo de divulgación. Porque luego tenemos a historiadores como César Vidal, que tiene 2 o 3 libros Hostia. sobre masonería, que lo único que tiene bueno ese libro es que respeta las normas básicas del castellano, ¿sabes? Pero que habla en la lengua de de ahí Nebrija. en fuera, poco más, ¿sabes? Poco más. Yo, te voy a decir que yo me he leído varias veces sus libros. Y también los de Ricardo de la Cierva ya fallecido, que fue catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá cuando se restituyó la universidad en 1979 y que fue ministro de Cultura en el primer gobierno de Adolfo Suárez, ¿sabes? Que también tiene una visión, uno de sus libros, por ejemplo, creo que es Masonería y Satanismo, ¿sabes? Y vincula el culto satánico, que además estaba recién creado cuando él publicó el libro, porque el culto satánico de John LaVey creo que se funda en 1966 o 67 en los Estados Unidos, me parece. Pero que en España nunca ha tenido un seguimiento, salvo pequeñísimos. Una aceptación muy residual. Sí, muy residual. Hay una asociación de estudios satánicos que además la dirige también un historiador pues, joven, debe estar en la edad entre tú y yo, Rubén, es un chiquito muy joven, debe ser de 88, de 89, y es muy residual, muy residual. Y después también el credo satánico no es que hagan ritos, aquelarres, no, es también una filosofía y tiene su corpus establecido, sus excisiones, sus peleas internas, o sea, organización humana, como al fin y al cabo, ¿sabes? Como la propia iglesia, que ha tenido un montón de decisiones a lo largo de la historia. Un poco lo de esta leyenda negra, y para cerrar lo que es el bloque ya de historia y masonería, y tú imagino que no solo habrás estado en la exposición, sino que encima habrás estado en las entrañas de lo que es la parte de masonería del archivo de la Guerra Civil de aquí de Salamanca. De hecho, conozco el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, conozco el archivo del Real Oriente de Francia, está bien, es buenísimo, está ahí en la Rue Cadet en París, que está muy bien, y sí, conozco los entresijos. Claro, pues si te das cuenta, en exposición
hay una especie como de sala de rito iniciático un poco, que sí, con capuchas, como muy teatral. Entonces, la pregunta que te lanzo aquí, y también recomiendo, es cuando se pueda, no sé si está abierto ahora, pero imagino que sí, cuando se puede además visitar el archivo, porque no solo aparte de la guerra civil, todo el tema de la masonería está muy bien puesto y es bastante estimulante, pero no ¿tendrá algo que ver esa leyenda negra con la teatralidad? ¿Era cierta esta teatralidad de los masones? Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, todos los elementos de esa logia, de esa recreación de logia, son reales. Todos son elementos que se han tomado de diferentes logias. Fue cuando se instaura ya el franquismo y sistematiza un poco pues toda la persecución hacia la masonería. Digamos que se centraliza en Salamanca todos los archivos, porque ahí estaba la Secretaría Nacional de Información, que estaba dirigida por Uribarri, etcétera, y no el de Eurovisión que presentaba, sino otro Uribarri. Entonces, ahí sí digamos que se centralizaron todos. Y todos los elementos, o gran parte de los elementos que se emplearon para la recreación de estas logias, se sabe que procedían de logias de Asturias, de Cantabria y creo que alguno de Aragón, pero de Asturias y Cantabria seguro, ¿sabes? Entonces, todos los elementos son reales de la incautación que hizo el franquismo a diferentes agrupaciones masónicas que había durante la República y que venían algunas de ellas de antes, pero digamos que la recreación fue también una recreación franquista. Entonces atendía al discurso antimasónico del franquismo. O sea, todos los elementos son reales, hay algunos elementos reales también de la recreación, pero el discurso que subyace en esa recreación... Es todavía leyenda negra. Correcto. Entonces, esa es la historia. Entonces, hay un debate ahora dentro de la masonología en el cual es si se conserva esa logia como tal, si se conserva, pero se hace una recreación al lado verídica. Sí, en plan, esto es lo que se pensaba y esto es lo que es. Lo que es, o directamente si se deshace. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que mejor, al ser una recreación realizada durante el franquismo, se tiene que dejar, porque también responde a un momento histórico y a un proceso histórico, pero cuidado, haciendo al lado la recreación verdadera. Y explicándola, porque yo, por ejemplo, conozco muy bien ese museo y aunque museológicamente está muy bien diseñado, en la museografía le falta precisamente una mayor pedagogía. Entonces, ahora, en ese proceso que parece que nunca llega, porque el Centro Documental de la Memoria Histórica se iba a cambiar de la calle Gibraltar a la Plaza de los Bandos, entonces parece que nunca llega a fraguar eso, que se lleva mudando un montón de tiempo, ¿no? Pues yo me acuerdo que para un artículo que saqué, un artículo científico, estoy entrevistando a la que por aquel entonces era directora del Centro Documental, y me dijo, no, nuestra idea definitiva, después de hablar con el Centro Histórico de la Masonería Española y con varias logias, es hacerlo de las dos, ¿no? Lo que hemos comentado. Y en el nuevo espacio y en el nuevo lugar parece que va a haber espacio. En la Plaza de los Bandos, allá en Salamanca. Ojalá. Y en esto, pues llegó la pandemia también, que va a retrasar todavía más. Primero la crisis, después la pandemia y ahora a ver qué va a pasar, ¿verdad? Sí, pues si te parece, cerramos, no sé si tienes algo más que añadir, y cerramos el tema de la masonería. Vamos a saludar a la gente del chat. Mi compañera Sonia del Fiches on the Box nos dice hola. Hola, Sonia, ¿qué tal? Hola, Sonia. Y vamos a otro tema en el que estás tú muy puesto, ecologismo y medio ambiente, y vamos a hacerlo, a ver, lo suyo a lo mejor centrarlo a nivel global, pero me gusta, tú que eres de Guadalajara, yo que soy de Toledo, vamos a centrarlo en Castilla-La Mancha. Y encima, tú que colaboras con Henares al Día, entre otros medios,
sueles publicar bastante acerca de todo el mundo rural, de la zona del Alcarri y demás. ¿Cómo, a grandes pinceladas, cómo está el tema de la ecología o el cuidado del medio ambiente a nivel institucional? Luego cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero a nivel institucional en nuestra región. Aunque parezca mentira, se ha mejorado muchísimo. Aunque parezca mentira. Se ha mejorado muchísimo. Yo me empecé a implicar en el movimiento ecologista en octubre del año 2000. Y en la plataforma, yo tenía, vamos, no levantaba un palmo del suelo prácticamente, ¿sabes? Tenía 14 años, 14 para 15. Y me acuerdo que en aquella entonces cuando entré yo a participar, primero en Greenpeace y luego en la plataforma antinuclear de Guadalajara, digamos que siempre el tema de la ecología y del medio ambiente, en el mejor de los casos, se incluía dentro de Agricultura y se le daba una dirección general, una secretaría de Estado. Después sí que es verdad que con Aznar se generó un ministerio de medio ambiente. Lo que pasa es que las políticas públicas que desarrollaron fueron de aquella manera, ¿no? Porque además la primera titular del Ministerio de Medio Ambiente fue Isabel Tocino y fue mejorable. Pero es que después vino Miguel Arias Cañete e hizo buena a Isabel Tocino al frente de ese departamento, ¿no? Sí que era verdad que en estos 20 años ha habido una mejoría brutal en cuanto a visibilidad de los problemas ambientales. Porque antiguamente, hace 20 años, se hablaba, en el mejor de los casos, del problema de la capa de ozono y sobre todo de todo el problema del agujero de capa de ozono que había en la Antártida. Además, gracias a Dios, pues gracias a esa presión de muchos grupos, se prohibió a nivel mundial en prácticamente todos los países los clorofluorocarbonados, que eran precisamente... Para los de la LOGSE, los Sprite. Efectivamente. Correcto. Los Sprite. Entonces, generaban una serie de emisiones que eran muy dañinas para la capa de ozono, ¿no? Ya se prohibieron, prácticamente están erradicados, aún quedan, evidentemente, pero ya el problema de la capa de ozono, de hecho, aunque sigue habiendo pequeños lugares donde la capa de ozono es mucho más fina de lo que se debiera, pero bueno, es un problema solventado, por decirlo de una manera. Pero en esto llegó el cambio climático o el cambio global, que lo llaman ahora, ¿no? Yo prefiero llamarlo calentamiento global, de origen antrópico. Es un problema que se ha acelerado además los últimos 15 años bastante, porque la cantidad de emisiones de gases pesados y de gases de efecto invernadero, lejos de decrecer, ha crecido. Ha aumentado, sobre todo con los nuevos países industrializados. Claro, pero no solo porque las mayores emisiones coinciden curiosamente con los dos países que tienen más PIB, que en este caso es China y Estados Unidos. Y después, en tercer lugar, va Europa. Es decir, siempre se echa, por ejemplo, que está bien una especie como de colonialismo verde, por decirlo de alguna manera. Siempre se dice que los países en vías de desarrollo... Claro, Brasil, la India, etcétera. No. Estados Unidos, Europa y China. Esos son los datos. O sea, me repito China, datos. Sigue siendo Occidente. Sí, claro. Entonces, ese es un problema que se tiene que abordar. También es verdad que se ha mejorado mucho la legislación en los últimos años, sobre todo con la inclusión de nuevos conceptos como la economía circular o incluso a mí un concepto que me gusta más, que es la teoría económica del decrecimiento, ¿sabes? Entonces, se está mejorando. Lo que pasa es a qué paso se está mejorando, ¿sabes? ¿A qué paso? Quizá vamos tarde. Bueno, no, quizá no, vamos tarde, ¿sabes? Pero la vaina es que tenemos que reaccionar ya para evitar males mayores, porque, por ejemplo, el tema de la pandemia, la destrucción de ecosistemas, lo decía Fernando Valladares, que es un investigador del CSIC, ¿no? Si nos cargamos los ecosistemas... Va a haber más contacto animal con humanos. Claro, y virus, porque siempre... Porque virus que a lo mejor a una especie no le afectan y sirve como barrera, si nos cargamos esa especie, de manera parar. No hay que olvidar el nombre científico del humano, según la nomenclatura binomial de Linneo. Homo sapiens sapiens. Somos un homínido. Con lo cual nos afectan los virus y tenemos que estar en armonía, pues de alguna manera así perrofláutica con los ecosistemas.
¿Esto significa que volvamos a taparrabos? Ni de coña. Hostia, pues, Significa que hay que explotar los recursos de forma inteligente y que nos sirvan para vivir. Eso de esa frase que siempre decía mi abuela de, tú, hijo, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Vives para comer o comes para vivir? ¿Sabes? sí, sí, sí. Yo en la adolescencia era muy glotón. Entonces, pues hay que comer para vivir. Evidentemente, todos. No, yo no voy a ser el aguafiestas que digo, a todos nos gusta un caprichito y un viernes por la tarde, después de estar toda la semana trabajando como animales, darnos un caprichito, por supuesto. Por supuesto que dice que no. Pero también que no pase como está ocurriendo ahora, que por ejemplo la población española, si todos consumiéramos como la población española, tendríamos 2,5 planetas. ¿Sabes? Joder, Y ya no hablo de Estados Unidos, porque eso es ya, claro. otra vaina. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que aquí entra un poco teoría geopolítica, ¿no? Ahora mismo, más o menos, cada año consumimos los recursos destinados por año para el mes de agosto. Digo que si todos consumiéramos como la población española, necesitaríamos 2,5 planetas, 3. Eso significa que hay gente también que está infraconsumiendo. Muy claro. Claro, entonces el cambio real es una distribución de los discursos, de los recursos, y bueno, también de los discursos, pero vamos, es otro tema, de los recursos para que haya un intento de igualdad, y eso tiene que significar que en Occidente tenemos que empezar a reducir. Y aquí es donde entra la teoría económica del decrecimiento. ¿Sabes? Pero sí, llevado más a nuestra región, o sea, porque venimos de una región eminentemente agrícola, exportadora de grandes productos, sobre todo del primer sector, en tu zona miel, en la mía, por ejemplo, vino, aceite o ganado, y sobre todo que también tiene mucha importancia a nivel social, incluso el tema de la caza y la pesca en nuestra región. Sí, mira, ¿Cómo está en nuestra región? O sea, ¿ha habido políticas? ¿No las ha habido? ¿Se ha pues mira, pasado un poco del tema? sí que es verdad que ahora, por ejemplo, las Cortes Regionales estaban debatiendo hasta hace poco la ley de economía circular, que tiene muy buen concepto, le falta dotación económica, como todas las leyes buenas, y digamos que en ese aspecto, en el aspecto legislativo, no se está trabajando mal. ¿Sabes? También eso desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Desde la Consejería de Agricultura, creo que también el concepto es bueno. O no tan malo como antes, por lo menos, porque se estaba estimulando mucho todo el tema de la producción de calidad a través del establecimiento de los sellos de calidad y de las denominaciones de origen, por ejemplo. Eso ya es una política, además, agricultura la lleva desde mucho tiempo antes que medio ambiente, porque medio ambiente realmente apostó un poco Bono, un poquito Barreda, Paje se subió al carro. De la Cospedal no hablo porque mejor para que ponerme mal genio. Pero realmente en agricultura es donde se trabajó mejor y con unas políticas más sostenidas, que además también el gobierno Cospedal las mantuvo, ¿eh? Ojo, cuidado, ahí también hay que decirlo, también las mantuvo Sí. de mantener esos sellos de calidad, de estimular esto. Por ejemplo, en Guadalajara, como tú bien has mencionado, hay dos denominaciones de origen muy potentes, una es la de la miel y otra la del cordero, ¿sabes? Entonces, eso ya, una vez que estás dentro de la DEO, sobre todo cuando tienes una producción de ganado más importante o que ocupa más espacio, como es la del cordero, porque al fin y al cabo se produce miel de la misma manera o ese mismo proceso muy parecido en México, de la miel en México que en España, que bueno, en China también incluso tiene sus diferencias, pero que decir que tiene mucho más misterio, ¿no? Pero el cordero sí que te exige que, por ejemplo, las explotaciones tengan una serie de mínimos. Se estimula mucho las explotaciones extensivas frente a las intensivas. Sí que ha habido ayudas a los ganaderos. Quizá falta mayor agilidad, por ejemplo, en el norte de Guadalajara respecto a los ataques de lobo. ¿Sabes? El lobo en Castilla-La Mancha, y muy bien hecho, cuidado, es una especie Es protegida. decir, aunque ahora se ha prohibido su caza,
fuera de lo que son los cotos marcados por Claro. el propio control de la población. Sí, pero aquí que también el tema del lobo es decir, a ver, siempre, al sur del Duero, siempre está prohibida su caza, pasara lo que pasase, prohibida. Y al norte del Duero, al haber más población, sí que se permitía para una cierta número de cabezas de lobo, ¿no? Sí, protección para el ganado. Eso ya ha empezado a cambiar con la nueva normativa, que simplemente es una proposición que se va a hacer, no sé qué, pero es un primer paso. Pero en Castilla-La Mancha siempre ha sido una especie protegida, siempre. Desde que volvió hace como 20 años, 15 años, que entraron las primeras manadas procedentes de Segovia, entonces es protegido. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, al ser una especie protegida en Castilla-La Mancha, al estar al sur del Duero, se prohíbe cazarlo y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Pero también, cada vez que haya ataques a las explotaciones ganaderas, las instituciones públicas tienen que ponerse las pilas para resarcir lo antes posible a esos A ese ganaderos. ganadero. Claro, porque si no es una tragedia para el ganadero que puede decir, bueno, la mata 3 vacas, pues no es para tanto, pues a lo mejor para un pequeño ganadero de Galve de Estorbe o de Cantalojas que le mate 3 vacas, es que le ha arruinado. Sí, exactamente. Le ha arruinado. Ya no puede. Claro. Sí. Entonces, evidentemente, ahí yo creo que las propias administraciones ahí tienen que ser mucho más ágiles. Y es verdad que se ha ganado agilidad en los últimos años en el pago, tanto de los seguros agrarios, que la propia administración pues los negocia con los aseguradores muchas veces, en cooperación con UPA, COAGE, ASAJA, que son las organizaciones de agricultores más importantes y ganaderos más importantes que hay en España, pero aún así falta mucho por hacer. Es un aspecto. Y luego, por ejemplo, en Castilla-La Mancha sí que es verdad que se ha trabajado muy bien. A ver, para esto me tengo que retrotraer voy a hablar de espacios naturales, ¿vale? Me tengo que retrotraer a la Ley del Suelo de 1997 impulsada por el gobierno de Aznar. Es una ley nacional, ¿vale? Esa ley liberalizaba el suelo y permitía construir en aquellos espacios que no estuvieran protegidos, que no tuvieran ningún tipo de protección, con lo cual liberalizaba mucho el suelo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que algunos gobiernos, y eso lo empezó Bono como presidente regional, para evitar la especulación urbanística, cosa que después se dio tanto en el corredor de la Sagra como en el corredor de Henares. Eso te iba a decir, o sea, la ley del suelo fue la puerta de toriles de toda la corrupción posterior. Correcto. O sea, fue uno de los elementos, ¿no? Uno más, que fue muy importante, de hecho. Entonces, ciertos gobiernos autonómicos, porque estas competencias sobre todo en parques naturales que se encuentren íntegramente en el territorio autonómico, todo el proceso lo lleva el gobierno regional, ¿sabes? Entonces, empezaron a declarar bastantes. Por eso, ahí se entiende, por ejemplo, no sé si te acordarás tú creo que eres muy joven, con todo el tema de la protección de las aguas del Cabriel en Cuenca, que el gobierno nacional quería pasar primero con Borrell como ministro de Fomento y luego llegó el gobierno nacional, que no recuerdo quién era el ministro ahora mismo, Arias Salgado me parece que era, porque querían hacer un puente de la autovía Nacional 3 hacia Valencia. Sí, y creo recordar que dijo Bono que por entonces, ahí no. Puso, y me vais a perdonar la expresión, puso los cojones sobre la mesa y dijo, no, esto yo como presidente autonómico lo voy a declarar espacio protegido y tú por aquí no puedes pasar, ¿sabes? Y entonces, esa fue una herramienta y una política un poco, pues, que bueno. Sí, para combatir a lo mejor pero que las tropelías que se podrían dar en espacios que deberían estar protegidos y no lo estaban. Exacto, pero tendría que ser. Pero en vez de dejarle eso, y ahora lo estamos viendo con el tema de la vacunación, ¿no? En vez de dejar eso exclusivamente a las autonomías, tiene que ser una política nacional y yo te diría más europea, ¿sabes? Europea. Pero bueno, es lo que está, y sí que es verdad que durante esa época se declararon muchos espacios protegidos. El último gran espacio protegido es el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que se declaró, empezó el proceso en 2010 y, si no recuerdo mal, acabó en 2011. En ese proceso, ya se declara el Parque Natural, tiene 120 y tantas mil hectáreas, es una barbaridad completa. Eso es ingestión. Escúchame, entonces no puedes criticar a Cospedal.
No, fue antes de que TSQ Hospedal. Se aprobó, Ah, fue una de las últimas leyes de Barreda. de Barreda. ¿Sabes? Vale, Pero entonces me eso, callé. porque ten en cuenta que Cospedal entró en junio de 2011, esto fue un poquito antes, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que eso es completamente ingestionable. 120 y tantas mil hectáreas y además sin recursos, porque lo metieron sin recursos. Creo que había, cuando comenzó, 3 o 4 guardias forestales para todo el parque natural. Eso es imposible, ¿sabes? Y además que tú un espacio protegido. No critico que la Sierra Norte sea parque natural porque tiene valores para ser parque natural, porque tiene floraciones margosas, tiene algún endemismo, tiene el halleo de tejera negra, por ejemplo. O sea, Que tiene... seas parque nacional. No, es natural, es natural. Es natural. Ahora lo que se está buscando para ser parque nacional es el Alto Tajo, de hecho. ¿Sabes? Pero es otra historia, es otra Historia. historia. Entonces, la vaina es esa, que se hizo sin medios y claro, tienes que dar medios para proteger ese espacio y para que para que no se incumpla el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el PORN, y también darle contenido. Darle contenido, es decir, a través de la educación ambiental, a través de proyectos verdes, y eso, por ejemplo, en este último parque natural, en este último gran parque natural que se hizo en Guadalajara. Castilla-La Mancha, ha faltado. ¿Sabes? Y ahora la nueva Consejería de Medio Ambiente, Missing. Ni está, nadie se lo espera. ni está ni se le espera. Pues ¿Sabes? vamos a cerrar este bloque, vamos ya con el último, vamos a ponerle un poco de salsa a este directo. Vamos a hablar de México, vamos a hacerlo bien, o sea, vamos a buscar los puntos positivos de México y más tú que no solo ahora que vives allí un poco más de continuo, como diríamos nosotros, sino que has Sí, estado muchas más veces. O sea, sí, básicamente Francia y México para ti son como para mí las dos calles de aquí al lado. Entonces, siempre voy voy a votando hacerte de una, lado a otro, sí. sí, voy a hacerte una serie de preguntas, sobre todo si nos está viendo gente de México y demás, o que nos vea, porque yo lo quiero subir luego a YouTube, quiero luego que sea también podcast, etcétera, para que nos escuchen. Las 5 cosas que más te chocaron para bien cuando la primera vez, o que a lo mejor te están chocando ahora, de México. Uy, ¿por dónde empiezo? Pues mira, varias cosas. Mira, para ir concretizando un poco, ¿no? Concretando un poco. Mira, una de las primeras cosas es que yo llegué a México en el 2013 para terminar la carrera de historia. Y entonces vine aquí a estudiar a la universidad. Dentro de la universidad, además estudié el circuito público de la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Suele haber una o dos universidades públicas por estado, ¿no? Espera, ¿has dicho la Benemérita? Sí, es un Hostia, título. Sí. hostia. La ¿Los guardia profesores de la Benemérita. los profesores con tricornios o qué? No. La verdad que es que porque, son títulos que los ha ido ganando la universidad por diferentes acontecimientos históricos en los que ha participado, etcétera, ¿no? De hecho, es una de las universidades, la Autónoma de Puebla, ahora Benemérita Autónoma de Puebla, más antiguas del continente americano. Fue creada en su día por jesuitas y después, pues ya, pues como muchas universidades también en España y en el resto de Europa, pues el Estado cuando se conformó la tomó como pública, ¿no? Bien, pues, número uno, las universidades públicas aquí son realmente baratas. O sea, sí que el tema del acceso es prácticamente universal, porque además no solo la matrícula es pero muy bajita, sino que después muchas veces hay una gran cantidad de becas para que los muchachos puedan estudiar tanto a nivel de licenciatura como de maestría y, por supuesto, de doctorado. ¿Sabes? Y son muy buenas porque son además becas tipo salario, ¿sabes? Que te depositan Sí, te todos los van dando meses, mes a mes. mes a mes. Y la verdad es que muy bien ese aspecto. Luego, otro elemento que a mí me gustó mucho de la universidad fue el método pedagógico que tienen. Mientras que, por ejemplo, en España todavía estamos acostumbrados a que el profesor llegue, lance su clase magistral y se vaya, y muchas veces ni siquiera acepte preguntas, Sí. ¿sabes?
Allí es un método, es el mismo método que yo vi también, por ejemplo, en Francia, que es un método básicamente constructivista. Es decir, normalmente el profesor deja una serie de textos, da unas clases teóricas y luego esos textos se debaten. Y tú además después tienes que hacer, y después depende del profesor, es o examen y trabajo, o solo trabajo, pero tienes que aplicar todos los conocimientos. ¿Sabes? Eso me Sí, tengo tienes mucho. que demostrar que Y adquieres leer. las habilidades de esa materia. Claro, yo había días que, por ejemplo, tenía por cerca de 150 o 200 páginas que leer semanalmente, ¿eh? O sea que Eso para ti es calderilla. sí, me servía también para cuando ya tenía la cabeza sin irme a la cantina, ¿no? Pero Sí. está bien. Esa es la segunda parte que a mí me gustó mucho. La tercera parte es el movimiento literario que, todavía, que se conserva en México, las políticas públicas que todavía estimulan esa parte pues, de la lectura, etcétera, ¿sabes? Cuarto, la riqueza cultural que hay en el país. Es impresionante, es impresionante. O sea, también hay que tener en cuenta que es un país que yo hice hace ya 4 o 5 años el cálculo, con calculadora en mano. El territorio es como el de Italia, España, Portugal, Francia e Inglaterra juntos. Eso es, paréntesis, nunca hagáis caso del mapamundi que tengáis en casa. Sí. Porque la proporción de los países no tiene nada que ver. Sé que hay una página web que te los escala bien si lo pones uno al lado de otro, etcétera, pero eso ahí, por ejemplo, has dado en el clavo. Nada es lo que parece en el mapamundi que tú ves. Nada es lo que parece. Y de hecho, yo me acuerdo cuando vivía en Puebla, Puebla está, entre comillas, a medio camino entre Veracruz y Ciudad de México, ¿no? Veracruz es el gran puerto bueno, está en el Golfo de México, pero digamos que el gran puerto que mira hacia el Atlántico, ¿no? Y me acuerdo que de Ciudad de México a Veracruz son como 7 horas, de Ciudad de México a Puebla son 2, con lo cual de Veracruz a Puebla 5, ¿no? Y me acuerdo que un día fuimos todo el grupo de amigos hasta Veracruz, un fin de semana. Y yo entré en pánico y digo, ¿cómo nos vamos a hacer para un fin de semana 5 horas de vuelta y 5 horas de ida? ¿Sabes qué? Pero qué barbaridad. Eso es muy español, ¿eh? qué barbaridad. Pero es hacerte casi un Guadalajara a Barcelona, ¿sabes? Y me dijeron, pero si Veracruz está al lado. Digo, ¿cómo que al lado? ¿Cómo que al lado? Yo después he llegado a ir y volver a Ciudad de México varias veces en un día. O sea que entre por Ciudad de México te acabas acostumbrando. Y luego, aparte de ese tamaño tan enorme, todas las culturas que había previas, porque siempre hablamos de mayas y de mexicas o aztecas, pero también hay que hablar de los rarámuri, también hay que hablar de los tarahumaras, de los chichimecas, de los totonacas, los toltecas, los totonacas, los teotihuacanos, los cholultecas, o sea, y toda esa riqueza. Y después también de la propia forma que se hizo la conquista, que hay parte de esa conquista entre comillas, entre muchas comillas, se privatizó a las órdenes religiosas. Entonces, ellos utilizaban un discurso simbólico de adaptación de los antiguos credos a los nuevos, que sería el catolicismo. Entonces, tú ves un sincretismo que, digamos, la fiesta más clara El Día de Muertos. el Día de Muertos. El Día de Muertos, justamente. Ese es el sincretismo. Y luego también, otra cosa que a mí me chocó muy positivamente es la amabilidad que tiene la gente. Porque aquí en Europa tenemos la idea de que, debido al narco, prácticamente México está en guerra civil. No, no. No, el norte es zona conflictiva. Y no todo el norte. Y no todo el norte. Hay puntos muy. Ciudad Juárez. Sí, Ciudad Juárez ha mejorado. Ahora lo que está peor es Tamaulipas, que está un costadito. Y luego toda la zona de Mexicali, un poquito más para allá, ¿sabes? O sea, hombre, Tijuana siempre va a estar mal, etcétera, ¿no? Y luego también, por ejemplo, el centro. El centro, Jalisco está mal ahora, porque ahora Jalisco hay un cártel que es Nueva Generación, que es uno de los más activos, por ejemplo. También Jalisco hay que tener en cuenta. Jalisco, para que nos entendamos, capital Guadalajara, ¿sabes? Que es la segunda ciudad. Bueno, es la tercera ciudad porque la segunda ciudad está pegada con Ciudad de México y se llama Ecatepec, pero digamos, de los que son independientes es la segunda ciudad en población, ¿no? Pues ahí tiene Puerto Vallarta, que es uno de los puertos también, y Acapulco, por donde entra parte de la droga que después además se destila hacia Estados Unidos, por ejemplo.
¿sabes? Ahora, por ejemplo, y decir, que la gente es muy acogedora y luego no es tan inseguro como parece. A ver, yo ahora mismo vivo en Ciudad de México y Ciudad de México tiene los problemas de una ciudad de una conurbación de 25 millones de habitantes. Claro. ¿Qué delincuencia? Obvio que hay delincuencia. ¿Qué inseguridad en determinados barrios? Obvio que hay inseguridad. Pero es que París también la tiene. En Madrid Madrid también la también la tiene. tiene, claro. Y son ciudades mucho más chicas, porque la conurbación de París son 10 millones de habitantes y la conurbación de Madrid son 7. ¿Sabes? Estos son 25. Con lo cual, claro, hay que ver también. Yo siempre lo decía con el tema de la pandemia. Los datos nunca hay que tomarlos de manera absoluta. Hay que emplear herramientas estadísticas para comprenderlos. Es decir, sí, ha habido 150.000 muertos de pandemia en México o 160.000. Claro, pero que tiene 130 millones de habitantes. Si tú los comparas con el, ¿cuánto? ¿1 millón que ha habido en España? No, ¿De contagiados o de...? no, de fallecidos, o 40 o 50.000 que ha habido en España, me parece. Sí, entre 50 y 80, los datos ya sabes que... Claro, estamos hablando que en México 160.000 y en España, que tiene 3 veces menos de población, 80.000 o 70.000. Sí, que igual AMLO tampoco lo ha hecho tan mal. O también hay que analizar también la calidad de los datos, tanto Sí, en México claro. como en España, claro. Pero, es decir, siempre a la hora de comparar datos hay que utilizar herramientas estadísticas, hay que comparar también que son Conocer el contexto. Claro, claro. Por eso, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, yo he sido un gran defensor de las corresponsalías y de corresponsales que lleven trabajando ahí muchos años, porque van a saber, entre comillas, ¿Dónde traducir. están? Claro, ¿dónde están? Y traducirlo. Por ejemplo, a mí como corresponsal, ahora que ya no es corresponsal, pero estuvo durante muchos años de corresponsal, Javier del Pino en la cadena SER en Washington. ¿Sabes? Era muy buen corresponsal. O Georgina Higueras, por ejemplo, también estuvo muchos años en la cadena SER. Por ejemplo, la cadena SER y el País precisamente han tenido muy buenos corresponsales. Y después, ahora mismo se me acaba de ir el nombre, la que está en Bruselas de la cadena SER también. O sea, han tenido muy, muy buenos corresponsales. El Mundo también ha tenido, el Día del Mundo ha tenido también ABC. ABC, los corresponsales de ABC eran en Roma, por ejemplo, eran muy buenos. Hombre, es que a veces los corresponsales tienen que ser en Roma. Claro, en Roma, claro. No puede ser por otro lado. Dios mediante. Claro. Dime ahora... Monarquía y religión, claro. Sí. Tú y yo que somos de buen comer, además constatado personalmente, dime ahora 5 comidas igual que cuando llegaste a México fueron las que más te chocaron, ya sea porque por su espectacularidad, porque fueran buenas o incluso, joder, yo me esperaba de los tacos más, por ejemplo. Yo me he convertido en terrorista de varias comidas mexicanas. Terrorista defensor. En otras, por ejemplo, aquí mis amigos siempre se ríen de mí porque, por ejemplo, a mí el aguacate no me gusta. Con lo cual, el guacamole no puedo con él. ¿Sabes? Con lo cual, no me gusta el guacamole. Eso es delito casi allí. Sí, no lo puedo decir en alto, ¿eh? No lo puedo decir. Como si en España critican la tortilla de patatas, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me gusta mucho los tamales, me gustan muchísimo. Me gustan mucho los elotes. Más los tamales, ¿eh? Los tamales me encantan. Me gustan mucho los tacos de maciza. Me gustan mucho, muchísimo, pero muchísimo, los tacos de cochinita pibil. Pero muchísimo. ¿Veis apuntando? Sí. Además, los tacos de cochinita pibil son un espectáculo, son tradicionales, sobre todo del Yucatán, ¿sabes? Sobre todo de la vertiente más del Golfo. Pero, porque también puedes encontrar muy buenos cochitos de pibil en Veracruz, que no es península, pero también puedes encontrar muy, muy buenos. ¿Qué más? Me has dicho 5, ¿no? Y después hay que hacer un tipo de milanesa, que el corte milanesa también se puede encontrar en España, ¿no? Pero también aquí lo hacen de una manera que a mí en lo personal también me gusta bastante. Y ahora te voy a poner un aprieto. ¿Ron con Coca-Cola o tequila? Has tenido que probar 400.000 millones de tequilas distintos. ¿Se pueden los dos? No. Esa ha sido la fase. Es que, vamos a ver, que es que a mí lo que he dicho ron con Coca-Cola porque te conozco. O ron con naranja, da lo mismo. Yo que yo soy de ron cola como buen castellano, ¿sabes? O sea...
A ver, el tequila bueno es muy bueno. Y después el mezcal bueno es delicioso también. Lo que pasa es que del mezcal bueno te puedes tomar un vasito, Sí, ¿sabes? además no que igual vuelas. Sí, no. Eh, Yo me tomo al segundo y me tengo que ir a dormir. ¿Se parece el tequila que llega aquí a España al que hay allí? No. Nada de Mira, nada, ¿no? voy a dar una anécdota que quede entre nosotros solamente. Me Entre acuerdo, los que nos vean. sí, que la primera vez que vine aquí a vivir a México fue en 2013, como he comentado, ¿no? Y entonces me quiso acompañar también mi madre porque quería ver a unos amigos de aquí de Puebla, no sé qué. Y esos amigos de mis padres nos llevaron a una celebración de 15 años, como una puesta de largo. Aquí las celebraciones de 15 son como, sobre todo para ellas, ¿no? Para las niñas. Son como pequeñas bodas, son como en España las comuniones, para hacernos una idea, ¿no? Y me acuerdo que nos llevaron a un sitio, un restaurante, y en cada mesa había un tequila. Y claro, nosotros teníamos el recuerdo del tequila que llevan a España, que no tienen nada que ver. Sí, Nada, seco, áspero. nada que ver. Mucho mejor el de México, por supuesto. Y entonces estábamos como muy retraídos para beberlo, no sé qué, tan fuerte. Entonces el amigo de mis padres, se llama Alejandro, dijo, venga, probando, aunque sea un poco, ¿no? Pruébenlo, que dirían aquí. Era así, un tostadito corralejo, o sea, bien, estaba rico. Nos gustó tanto que acabamos con la botella prácticamente. Nos tuvimos que ir Como buenos castellanos también. No, claro. Si se abre una botella se tiene que terminar. Aquí tirárselo justo. Que luego se pone malo. Claro, que después se pone mal y no se puede consumir, que se pica, como decimos. Claro. Sí, Pues sí, sí, mira, sí. Lo de México ha gustado porque Miau Miu Mía nos dice eso, México. Y además, curiosamente aquí, en las celebraciones, yo lo que he podido observar en las celebraciones en México, se utiliza el concepto aquí del tequila, se utiliza como en España el del vino o en Francia. Es Sí, para decir, comer. claro, allí normalmente aquí son en 2 o 3 tiempos, en 2 o 3 platos. Entonces, digamos, para la entrada y el primer platito y el segundo, que suele ser como un cóctel, un tentempié, es un pequeño caballito que se habla, que es un poquito más que un chupito, ¿vale? Y luego ya en el plato fuerte, pues de alguna manera, otro más. Entonces, Claro, las abuelas en Nochebuena, Nochevieja allí, cuando lleguen ya la típica copita de sidra, mezcal, ya van a el tope. mezcal, el Pues mezcal. vamos cerrando ya, si te parece, y quiero hacer a todo el mundo que venga a este programa, a este canal, quiero hacerle una serie de preguntas, unas recomendaciones, tanto de pelis o series, Sí. de las dos, o grupos de música, artistas, o algún artista en solitario, o un libro. ¿Cuáles son las tuyas? Por ejemplo, empezamos con películas o series, o pelis y series. Pues mira, de Pili a mí me gusta mucho, por ejemplo, aquí, ya que acabamos de hablar de México, la ley de Herodes, de Estrada. Habla sobre cuando aquí estuvo como partido hegemónico el PRI, además utiliza el humor, me gusta mucho. De cualquier manera, cualquiera de Estrada es muy buena, pero yo recomiendo la ley de Herodes. Libro, cualquiera de Ruiz Zafón, yo soy un gran fan de Ruiz Zafón, pero hoy estamos en América Latina. Hay un relato de García Márquez que tiene un nombre enorme, pero que se conoce como Heréndida, que es la protagonista. Y si no, pues Crónica de una muerte anunciada o cualquiera, Sí, cualquiera de, cualquier cualquiera libro de Gabo. de García Márquez, lo amo. Series. Pues voy a tirarme por lo típico y tópico. Ahora me estoy viendo con mi pareja Black Mirror. Pues Black Mirror. La empecé yo también y está ahí un poco Sí. olvidada. O sea, como me digas música mana, te corto ahora mismo. Te Los lo Ángeles juro. Azules, cumbia mexicana. O sea, Y cómo no, y por supuesto, ya sí, porque me falta aquí una cerveza, que si no ya empezaría a hablar, por supuesto, Rocío Dúrcal. O sea, a la unas Rocío buenas que no me... rancheras. Claro, me gustan mucho, me encanta. Pues nada, Julio, esto ha sido todo. Espero que te lo hayas pasado bien. Estupendamente. Espero no Y haberme enrollado mucho, ¿sabes?
Nah, joder, no, para nada. La verdad es que hemos aprendido un montón. Vuelvo a recordar el libro sobre la masonería de Guadalajara y tenías otro también sobre historia de género. La masonería en Guadalajara, escrito por mí, publicado por AH Ediciones. En la tienda digital de AH se puede comprar la edición española y la edición mexicana se puede comprar en la página de Océano Atlántico Editores, que es mi editorial. Y este, que es el primer libro de mi editorial, se llama Historiando con perspectiva de la teoría y la práctica, es sobre historia de género, es sobre historia del feminismo. Lo coordinan Fernando Herranz Velázquez y Maite Ávila Martínez, ¿vale? Y es una obra colectiva de jóvenes investigadores, también hay edición española y edición mexicana. Y la edición española por 14 euritos y la mexicana por 200 pesos se puede adquirir. Aquí, si os dais cuenta, hemos hecho un poco lo de umbral, pero al revés. No has venido aquí a hablar de libros. Pero al final hemos hablado. Sí. Pues nada, chicos, recordad que yo espero subir esto también a YouTube, también en formato podcast, en iVoox, en Spotify. Espero que os haya gustado. Os espero en una nueva verbena del irlandés, a ver a quién más traemos. Y nada, Julio, te dejo que despidas tú. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la invitación, Rubén. Y nada, para todos los que necesitéis. Encantado siempre. Encantado. Y nada, pues muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Espero no haberme rodeado mucho y haber aburrido mucho. Y nada, pues nos vemos por Ciudad de México, por París, por Guadalajara o por donde sea. Siempre en cantina. Siempre. Un saludo, Siempre. chicos. Hasta luego. Hasta luego.